Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy, para el día 19, vamos a trabajar con un pequeño problema que se encuentra en la página 233 de nuestro manual CIME. Es un pequeño problemilla que tenemos por ahí que nos habla acerca de obtener los datos de una tabla, que vamos a formar una tabla y vamos a tratar de ver bien cuáles son nuestras frecuencias absolutas. Y nos dan unos datos, ¿no? Ya en algunos ya nos dan frecuencias absolutas, en otros están dando frecuencias relativas, nos las están dando en diferentes maneras. Ya les había comentado que puede ser en porcentaje, que puede ser en fracción o puede ser en decimal. Sale, pero antes de entrar a eso, me gustaría que reforzáramos un poco más cómo vamos a formar nosotros nuestras tablas de frecuencia para poder darle solución a este problema, ¿verdad? Que de repente parece un pequeño problema, pero se puede volver un poco grande. Entonces, para ello, he preparado un pequeño ejercicio. Vamos a ir completando por aquí. ¿Listo? Ok. Es acerca de cómo formar una tabla de frecuencia y a qué nos referimos cuando queremos analizar datos que tienen características que son similares. Por ejemplo, de este lado tengo unas figuras que yo podría decir que es como una muestra o una población, podemos decir que es una población más bien de figuras geométricas que yo tengo de este lado, en la cual yo puedo tener que tengo círculos, cuadrados, triángulos y ahí por ahí un pentágono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber a mí? ¿O cuáles son las características que son iguales en este ejercicio, ¿no? Yo a través de esto quiero saber, de este conjunto, realmente es un conjunto, de este conjunto yo quiero saber cuántas veces ocurre un evento, o sea, cuántas veces hace un evento, o dicho de otra manera, cuál es su frecuencia absoluta. Para ello debemos saber qué características son las que queremos analizar. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de aquí de este dato cuáles son círculos, triángulos, vamos por primero círculos, perdón, triángulos, círculos, cuadrados y pentágonos, ¿no? Diciendo esto, aquí me falta un pequeño acento, que siempre los olvido. Diciendo esto, nosotros tenemos que calcular la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces en este conjunto, en este pequeño conjunto, en este pequeño, vaya, en estas figuras que yo tengo aquí, cuántas veces aparece un círculo? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, los círculos tengo aquí, que sabemos que un círculo, vamos a verlos, a estas figuras las vamos a separar por sus lados, ¿no? Debido a que la estamos separando, podría decir que a pesar de que este es como un óvalo, lo considero como un círculo, ya debido a que solamente tiene un solo lado, aquí tengo otro círculo, entonces yo puedo decir que para este ejercicio yo tengo dos círculos, ¿sale? Entonces, triángulos. ¿Cuántos triángulos? Déjeme ver por aquí. A ver, veamos antes de... Vamos a empezar a tachar. ¿Sale? Entonces, yo ya utilicé este círculo y ya contabilicé este otro círculo, ¿no? Entonces, ya no tengo más círculos. Diríamos que tenemos dos círculos. Ahora, triángulos, ¿cuántos contamos aquí? Contamos uno, contamos dos. Y lo vamos viendo. Esto es 1, 2, y de ahí en más no tenemos más triángulos, por lo tanto podemos decir que tengo dos triángulos. Y cuadrados, ¿cuántos tengo? Veamos. Tengo 1, 2, también lo podemos, este es un rombo, lo considero parte de los cuadrados porque tiene 4 lados, 3, ¿no?
y decimos que tenemos 3 cuadrados. Y por último, solamente me quedaría un solo pentágono, que es la última figura que me queda por seleccionar o por tachar. Digamos que tengo solamente uno. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo sumo mis frecuencias absolutas, voy a encontrar que tengo, pues les digo, 2 más 3 serían 7, más 1, en total tendría yo 8 figuras, ¿no? Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos un total de 8 figuras. Ok, entonces esa es la manera en que yo veo cuál es la frecuencia absoluta. Yo veo con qué frecuencia aparece cierta característica en un grupo, en un conjunto. En este caso en un grupo de figuras, que es lo que estoy viendo. Ahora, me necesito saber yo cuál es la frecuencia relativa. Me interesa saber a mí que yo les había visto que la frecuencia relativa es el número total de datos entre la frecuencia absoluta, ¿no? Yo quiero saber qué porcentaje realmente lo podemos manejar de esa manera, qué porcentaje hay de este conjunto de figuras, qué porcentaje son círculos, qué porcentaje son triángulos, qué porcentaje son cuadrados y qué porcentaje son pentágonos. Entonces, para eso me podría servir la frecuencia relativa. Eh, para simplemente ver cómo lo haría yo con fracción, lo único que tendría que hacer yo es dividir mi frecuencia absoluta de cada uno de los datos que estoy obteniendo entre el total de datos. Por lo tanto, yo podría decir que esta sería la frecuencia absoluta de 2 octavos, debido a que tengo 2 círculos de 8. Aquí también encontraríamos que tengo 2 de 8, por lo tanto, serían 2 octavos. Aquí tendríamos 3 de 8, que serían 3 octavos, y 1 de 8. ¿Sale? Entonces, como ya les comentaba, digo, esta sería la frecuencia relativa hasta cierto punto es muy sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que de mi conjunto, dos de los 8 círculos, dos figuras de las 8 figuras que tengo aquí son círculos, es lo que quiero decir, que dos de estas figuras son triángulo de las 8 figuras que yo tengo, y así sucesivamente. Si yo me fijo al final, si yo sumo 2 y 3 me darían 7 y 1 me daría 8. Entonces, al final de todo esto, si yo sumo mi frecuencia relativa en fracción, para este caso yo obtendría que tengo 8 octavos, que viene siendo igual a un entero, ¿no? Esa es una de las cosas, una de las características que debemos de tomar en cuenta a la hora de que estamos formando tablas de frecuencias, perdón. Ahora, ¿cómo puedo obtener el decimal? El decimal en mi frecuencia relativa en decimal, pues es simplemente muy sencillo. Lo voy a tomar el día de hoy. Podemos tomar mi calculadora, no sé si aparezca aquí. Me dice que simplemente si yo divido 2 entre 8, pues voy a obtener que en decimal esto representa el punto 25. ¿Sale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy realizando esta operación, ¿no? Que significa 2 entre 8, que me daría punto 25. Y por ejemplo, 3 entre 8 me estaría dando a punto 37,5. Y 1 entre 8 me daría igual a punto 125. Una vez más, si yo sumo estos decimales, punto 25 y punto 25 me dan punto 50. Y si sumo 1.25 punto 125 y punto 175 me darían punto 5. Y en total, la suma de estas me tiene que dar 1. Si se fijan, es algo ya muy sencillo. Prácticamente todo tiene que ver, a final de cuentas me interesa saber analizar los datos. Por ejemplo, yo ya puedo decir que el punto 25 de las figuras que tengo, pues son círculos, que punto 375 son cuadrados. Podría decir que las 3 octavas partes
de estas figuras son octavos, o así como podría ver de otros tipos de datos, ¿no? Puede decir cuántas paletas, cuánta gente, y estar contabilizando ciertas situaciones. Aquí nomás utilizamos este ejercicio para que sea más sencillo, más fácil de explicar. Ahora, lo único que nos falta es sacar los porcentajes. Cuando nosotros utilizamos para sacar un porcentaje, lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestra regla de 3, ¿no? Es decir, cuántas veces, qué porcentaje es 2 de 8. ¿Sí? Entonces, lo ideal es cuando sacamos porcentajes, pues que dividas 2 entre 8 y lo multipliques por 100. Esa sería una de las reglas de 3 que utilizamos, pero como nosotros ya hemos dividido 2 entre 8, lo único que nos hace falta es multiplicarlo por 100. Entonces, si yo multiplico 0.25 por 100, estaría hablando de que este es mi 25%. ¿Sale? Igual, 0.25 por 100 me da el 25%. Aquí me estaría dando, aquí, ojo, mucho cuidado muchachos, porque aquí se me llegaban a confundir mucho. Cuando yo multiplico por 100, lo que estoy haciendo realmente es recorrer el punto. ¿Cuántos ceros tiene el 100? Pues tiene 2. ¿Cuántos lugares voy a recorrer el punto? Pues voy a recorrerlo 2. Entonces, si yo tengo punto 37, 5, si yo aquí estaría recorriendo 1, 2 lugares el punto. ¿Sale? Eso es algo que por ahí todavía les fallaba un poquito, pero igual lo volvemos a repasar. Y yo tendría que esto es igual a 37.5%. Igual aquí, ¿no? Tendría que recorrer dos lugares el punto, entonces obtendría el 12.5%. ¿Sale? Entonces, para esta tabla de frecuencias, si yo llegara a sumar mis porcentajes, obtendría que en el total yo tendría un 100% y lo podemos verificar. Sale muy sencillo. En este momento podemos pausar un poquito el video y verificar realmente que lo que les estoy mencionando pues es correcto. Entonces es así como se forma una tabla de frecuencia. Se obtienen las frecuencias relativas en fracción, en decimal y en porcentaje, que relativamente significan lo mismo, ¿no? Simplemente que están representadas de diferente manera. Ahora, imaginemos que nos dan otro problema en el que nosotros necesitamos, nos dan una data, no nos dan este ejercicio, no nos dan cuánto es la muestra, simplemente nos dan unos datos y nos piden que nosotros construyamos a través de los datos que nos dieron, que terminemos de completar esta tabla. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender un poquito a practicar lo que viene siendo la reversibilidad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Nos dan, así que tenemos, por ejemplo, que vamos a separar las figuras, ahora en rojas, verdes, amarillas y azules. Ahora las vamos a separar por el color y vamos a ver cuántas veces apareció un azul, cuántas veces apareció una roja, cuántas veces apareció una amarilla. Lo tengo aquí, allá, lo podemos ver aquí, pero lo que nos interesa es saber cómo puedo yo sacar los datos si nada más me están dando estos datos. ¿Sale? Podríamos empezar, por ejemplo, con la primera parte. Si me están diciendo que este es 1 entre 8, que es la fracción, me estarían diciendo que mi frecuencia absoluta sería 1 aquí y que seguramente el total de los datos que estoy buscando son 8. ¿Por qué? Porque voy a analizar, me está diciendo que mi frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, si aquí me están diciendo que mi frecuencia en fracción es 1 octavo, quiere decir que yo tengo 1 sobre 8. O que tengo uno sobre una figura nada más en lo que vendría siendo, perdón, mi frecuencia absoluta dividida entre el total para saber cuál sería en fracción. Una vez ya tenemos eso, pues simplemente podemos seguir el procedimiento que seguimos anteriormente. Simplemente divido 1 entre 8 y eso me daría a punto 125. ¿Sí? Y eso que en porcentaje sería 12.5%. ¿Sale? Debido a que divido 1 entre 8 y me da un punto 125 y al multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje me da 12.5%. Entonces,
Si yo ya tengo el decimal, yo lo puedo multiplicar por el 100% para saber cuál es mi porcentaje. En este caso, yo podría decir que pues nomás lo voy a multiplicar y me va a dar 12.5%. ¿Sale? Ahora, ¿cómo saco la fracción y cómo saco la frecuencia absoluta? Muy simple. Recordemos lo que viene siendo reversibilidad. Si de aquí para acá dividí, lo que necesito es de aquí para acá multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar, eh, 1.5, déjeme ver. Tendría que multiplicar 1.125 por 8 y eso me daría a mí 1. ¿Sale? Y así podría obtener mi frecuencia absoluta. Y si ya tengo mi frecuencia absoluta y ya sé cuál es, pues simplemente nada más yo sé que puedo armar. Si ya tengo la frecuencia absoluta, pues nada más digo que esto es igual a 1/8. ¿Por qué? Porque es mi frecuencia de esta, del color verde, que es 1, entre el total de datos que ya tengo. Entonces yo ya tendría aquí que efectivamente es 1/8. Ahora, aquí me están dando ya mi frecuencia absoluta, pues obviamente tendríamos que decir que este es 2/8. ¿Por qué? Porque obviamente es la frecuencia absoluta del color de las rayas amarillas entre el total de datos. Eso me daría igual a 0.25, perdón, 0.25. Si yo divido 2 entre 8 me va a dar 0.25, lo que me daría a mí el 25%. Si yo lo multiplico por 100. Ahora veamos, si yo ya tengo esto, ya casi completamos la tabla. Si a mí me dan un porcentaje y yo quiero saber cuál es el decimal, pues obviamente si de aquí para acá multiplique por 100, entonces de aquí para acá tengo que hacer la operación contraria. Para aplicar la reversibilidad siempre tenemos que aplicar la operación contraria sobre el número que nosotros nos están dando, ¿no? Tenemos un número que ya es el número 100, que es el que tenemos en común, ¿no? O sea, si para este lado multipliqué por 100, entonces para obtener este dato tengo que dividir entre 100. Y si yo divido 50 entre 100, pues me va a dar que es 0.5. 0.5 en decimal. Ahora, si yo multiplico 0.5 por 8, encontraría yo mi frecuencia absoluta. ¿Sale? O de hecho podemos hacer, digo, el número que nos hace falta aquí pues es el 4. Si yo, si esto lo multiplico por 0.5 por 2, pues me daría 1 y por 4 serían, perdón, ya me estoy equivocando. Si yo multiplico, no sé si se aparece aquí la calculadora, pero si yo multiplico 0.5 por 8, me daría 4, ¿no? Entonces ya simplemente si yo ya tengo 4 aquí, yo ya sé cuál es que, de hecho si lo podría ver así o simplemente calcularlo, ¿no? Si yo sé que tengo aquí es 1, 2 y aquí 2, ¿qué número me falta para completar el 8? Pues el 4, simplemente y sin necesidad de hacer la otra operación. Esa sería una de las maneras que yo podría encontrar. ¿Por qué? Porque la suma de estos números me deben de dar 8, ¿no? Al igual de la misma manera, si por ejemplo, aquí me tiene que dar al final 1 o 8/8, ¿no? Entonces, si yo tengo 1/8 y 1/8 más 2/8, ¿cuántos octavos me hacen falta para completar 8/8? Pues me faltan 4/8, ¿no? 4/8. Y lo podemos verificar simplemente que vendría siendo mi frecuencia absoluta entre el número total de datos que estoy utilizando para encontrar lo que viene siendo mi frecuencia relativa en fracción. Si yo sumo estos al final, pues me dan 1. Entonces, al igual que en esta, si yo sumo esto, me da 1. Y si yo sumo todos estos datos, al final me debe dar el 100%,
que siempre viene siendo igual a la unidad A1, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos armar nuestras tablas de frecuencia. Espero que haya quedado un poquito más claro. Al final, como les digo, simplemente es elaborar lo que viene siendo el problema de la página 233, digo que de repente ya sería nada más, nos están dando unos datos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, estar viendo, separando qué nos está pidiendo, ¿no? Nos está diciendo de unos estudiantes a los que les gusta el deporte, que les gusta la música, entonces estamos preguntando por los pasatiempos favoritos, entonces tendremos que separar nuestras filas en los pasatiempos para formar nuestra tabla. Tendríamos que tener una columna de frecuencias absolutas y tres columnas para poner lo que viene siendo estas frecuencias relativas, una para la fracción, una para el decimal y una para el porcentaje. Y de esa manera obtener los datos que nos están pidiendo. Le digo, no debe de ser muy complicado, pero igual si tenemos dudas podemos regresar a un video anterior o buscar un poquito de ayuda en internet acerca de lo que viene siendo las tablas de frecuencia, que es un tema, realmente es muy sencillo, nada más hay que entender la parte de qué es lo que quiero analizar, qué son los datos que quiero obtener, qué es lo que yo quiero representar primeramente, ¿no? Entonces, por el día de hoy, eso sería todo de mi parte y yo los dejo, pues sería todo y hasta la próxima.